19 de septiembre de 2025. Imagina que el telescopio espacial James Webb, ese ojo dorado que colocamos a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra para mirar el amanecer del cosmos, detecta algo que no pertenece a ningún catálogo conocido. No una galaxia bebé, no una nebulosa lejana, no un tránsito tenue de exoplaneta, un visitante interestelar al que los observatorios terrestres apodan tres ojos Atlas, por tres lóbulos brillantes que relucen en infrarrojo como faros bajo su corteza. Antes de seguir, un aviso importante. Lo que vas a escuchar es una narración de ciencia ficción especulativa, un ¿y sí?, cuidadosamente construido con física y astrobiología plausibles, inspirada en descubrimientos reales, pero no un reporte confirmado. Dicho esto, la pregunta es irresistible. ¿Qué pasaría si Webb viera vida en una roca que viene de otra estrella? Suscríbete al canal Fuente Galáctica, dale like a este video y cuéntanos en los comentarios qué dato te pareció más interesante. La historia empieza con algo que hemos vivido ya como humanidad, la sorpresa de los objetos interestelares. Primero llegó Oumuamua, en 2017, esa aguja misteriosa que pasó veloz por el sistema solar dejando más preguntas que respuestas. Luego, 2I Borisov, en 2019, un cometa de Libro, con cola y hielos sublimando, pero procedente de otra estrella. Desde entonces, los astrónomos sospechan que no estamos aislados. Pedacitos de otros sistemas pasan de visita todo el tiempo. En nuestro relato, Tres Ojos Atlas es el tercero en la lista, detectado por su brillo discreto y una trayectoria que inicialmente parecía normal, una parábola dictada por el Sol y poco más. Hasta que el James Webb fija su mirada infrarroja y encuentra un patrón que no encaja con el comportamiento de una roca helada. Primero, calor en el corazón del objeto, no un calentamiento suave por el Sol, sino latidos, picos térmicos cada cierto número de minutos, como si una máquina respirara en la oscuridad. Segundo, química, cadenas orgánicas complejas atrapadas en la matriz mineral, no dispersas como ocurre en cometas, sino ordenadas en capas que recuerdan a membranas. Tercero, cinemática, pequeñas correcciones de trayectoria que no se explican con simples chorros de gas. ¿Podría ser outgassing? Sí, a veces. Pero aquí las correcciones ocurren con timing, con una regularidad que sugiere control. El conjunto es inquietante. Calor rítmico, orgánicos estructurados y empujes discretos que alinean el paso de Tres Ojos Atlas con la órbita de la Tierra dentro de unos meses. En los laboratorios, la atmósfera cambia. La gente que se acostumbró a ver galaxias a 13,000 millones de años luz, ahora mira un puntito cercano con la misma mezcla de reverencia y nervios. Los espectros del Webb son como partituras, líneas que suben y bajan, bandas que aparecen y desaparecen. Una banda estrecha del infrarrojo cercano parpadea con periodos que siguen series de números primos. ¿Ruido? Tal vez. ¿Un artefacto instrumental? Se revisa todo, se cruzan calibraciones, se repiten apuntados. El resultado retorna igual. Y entonces surge el debate. ¿Estamos ante bioquímica exótica o ante una tecnología biológica? ¿Un ecosistema atrapado en roca? ¿O una nave que es a la vez organismo y vehículo? Piénsalo a escala. En la Tierra, la vida encontró maneras extravagantes de existir. Bacterias que respiran roca, arqueas que devoran radiación, hongos que tejen redes subterráneas para transportar señales y agua. ¿Por qué no imaginar una colonia que domestica un asteroide? O algo aún más audaz, una criatura del tamaño de una montaña, cuyos tejidos son mineral y polímero, que se alimenta de polvo interestelar y rayos cósmicos, que acumula energía lenta pero constante y viaja durante milenios? Si Webb viera filamentos conduciendo energía por cavernas internas, si viera paredes que se engrosan y se afilan como si secretaran material, si viera válvulas que abren y cierran para expulsar gas en direcciones precisas, la línea entre biología y ingeniería se desdibujaría de inmediato.
Y es ahí donde nuestro relato se vuelve tan inquietante. No se trata de microbios dormidos, se trata de comportamiento. El mundo reacciona con ese vértigo de las grandes primeras veces. Las redes hierven con simulaciones, los noticieros montan gráficos de órbitas, los podcasts invitan a astrobiólogos y filósofos. En cada sobremesa surge la misma pregunta. ¿Qué quiere? ¿Nos vio, nos escuchó, nos olió en radio? Quizá detectó nuestra firma térmica, las luces nocturnas, la fuga continua de microondas de nuestros satélites. O quizá no es intencional en nuestro sentido. Quizá simplemente migra, como ballenas de hielo que buscan corrientes gravitacionales para alimentarse en zonas ricas de polvo y gas. Pero si así fuera, ¿por qué el guiño matemático en las emisiones? ¿Por qué los latidos se vuelven más complejos cuando lo observamos con más atención, como si notara la mirada? En el control de emisión del web, ese ballet de espejos hexagonales, criogenia y antenas de alta ganancia, cada paquete de datos es un pulso en la yugular. Quien operó años para sintonizar coronógrafos y espectrógrafos ahora discute semántica. ¿Qué significa vida cuando tus proteínas pueden ser silicatos y tus membranas se parecen a arcillas dopadas con nitrógeno? Se dibujan diagramas, cavidades internas actuando como pulmones, filamentos actuando como nervios, depósitos de hielo como hígados, válvulas que expulsan gas para girar, al estilo de un calamar que se impulsa con chorros. ¿Demasiado fantasioso? No más que la anatomía de una estrella de mar vista por primera vez. Y mientras tanto, la órbita. Tres Ojos Atlas ajusta su perihelio unos millones de kilómetros más acá. Rebana su paso por el plano de la eclíptica. Sincroniza un cruce a horas de nuestra posición futura. No es una colisión, no es un impacto, es un sobrevuelo íntimo, lo bastante próximo como para que los radares planetarios y las ópticas de gran apertura lo diseccionen. Eso, por sí solo, bastaría para desencadenar protocolos, coordinación internacional, telescopios encadenados, radiotelescopios escuchando. Y sí, las agencias espaciales desempolvan conceptos de interceptores y sondas rápidas, porque si hay una oportunidad de acercamiento, puede que no se repita en siglos. La decisión es gigante. ¿Nos acercamos a algo que podría ser un organismo? ¿Podemos tocar sin infectar ni ser infectados? La astrobiología tiene reglas de protección planetaria. Aquí se vuelven ética pura. En paralelo, el pulso cultural. Poetas escriben versos a la montaña viva. Músicos toman las frecuencias del infrarrojo, las bajan a audio y crean composiciones que suenan como cantos de ballena y códigos de computadora a la vez. Niños dibujan cavernas iluminadas por venas fluorescentes. Y en esa ola de imaginación se cuela el miedo. Historias humanas de encuentros desiguales, de colonizaciones, de especies invasoras. Las advertencias son serias. No proyectemos nuestras sombras. Un ser que viaja milenios en silencio tal vez no comparta nuestra prisa ni nuestras ansias de conquista. Tal vez ni siquiera piense como nosotros. Tal vez, para él, una conversación dura décadas. De pronto, un cambio. Los patrones térmicos se alinean con la rotación terrestre. Cada 23 horas y 56 minutos, un motivo regresa. ¿Coincidencia? Puede ser. Acoplamiento a la señal más grande del entorno, el campo magnético, el flujo solar modulado por nuestra sombra. También posible. Pero entonces llega una segunda coincidencia. Los intervalos entre paquetes de emisión siguen progresiones que encajan con la relación día-año de la Tierra. ¿Un espejo? Un tebeo. Nadie se atreve a decir saludo, pero todos sienten el cosquilleo. Y aquí hacemos una pausa para respirar. Recuerda, este guión es un juego serio, un laboratorio de ideas. No afirmamos que Webb haya detectado vida en un objeto interestelar. Usamos lo que sabemos de espectros, de dinámica orbital, de química orgánica y de ecosistemas extremos para imaginar la primera escena de contacto. Si te gusta explorar estos y sí, con rigor, suscríbete al canal Fuente Galáctica, dale like a este video
y cuéntanos qué dato te pareció más interesante. Porque lo que viene ahora es el corazón del misterio. ¿Cómo se habla con algo que es roca, criatura y nave a la vez? Para intentar cualquier diálogo, primero hay que entender el cuerpo. Webb, con su visión infrarroja, pinta la topografía térmica. 3 lóbulos tibios, los ojos, que laten fuera de fase, como si fueran cámaras autónomas conectadas por túneles. Entre ellos, corredores que se reconfiguran lentamente, paredes que engordan, techos que se adelgazan. Si fuesen glaciares internos, veríamos flujos viscosos por temperatura. Pero aquí los cambios siguen pautas geométricas, hexágonos, retículas, bandas que recuerdan a estructuras cristalinas programadas. En algunos ciclos, la piel exterior de 3 ojos Atlas muestra un fenómeno nuevo: parches que alteran su reflectividad, formando figuras angulares que duran minutos y se desvanecen. Es difícil no pensar en cromatóforos, como los de un pulpo, pero a escala colosal y con mineral en lugar de pigmento. Desde la biología, la hipótesis de una biomineralización inteligente florece. En la Tierra, muchos organismos usan minerales como parte de su cuerpo: conchas, huesos, dientes. ¿Qué impide que, en otro origen, el mineral sea lo predominante y lo orgánico, el pegamento conductor? En esa arquitectura, los orgánicos complejos que detecta el espectro serían los lados blandos, las juntas, las válvulas, los aislantes, los canales de transporte. Los filamentos que brillan dentro de las cavernas actuarían como axones colectivos, abriendo circuitos cuando es necesario coordinar una maniobra de empuje o redistribuir calor. A diferencia de nuestras neuronas, que operan en milisegundos, estos filamentos quizá piensan en escalas de minutos y horas. Si el tiempo subjetivo de la criatura es lento, sus decisiones pueden parecer glaciares, pero su paciencia sería inhumana en el mejor sentido, capaz de mantener un plan por siglos. Desde la ingeniería, otra interpretación: todo esto podría ser una nave diseñada para pasar por roca, un biocasco que esconde y protege un núcleo de máquinas. La roca disipa radiación, la estructura interna maneja energía, las válvulas son propulsores de bajo impulso que, sumados durante años, crean grandes cambios de trayectoria. La frontera entre ambas visiones, organismo versus nave viva, se diluye si aceptamos que evolución y diseño no son excluyentes. Tal vez una especie domó criaturas rocosas, tal vez una criatura se domó a sí misma, tal vez no hay especie separada. Hay linajes de rocas vivas que se reproducen fusionándose y partiéndose, llevando genes en patrones térmicos y bandas orgánicas que escriben memoria en la piedra. Aquí el vértigo intelectual es total, pero el rigor se sostiene. Cualquier modelo debe explicar los datos: pulsos rítmicos, química organizada y empujes direccionales. Mientras tanto, la dinámica orbital cuenta otra parte del relato. 3 ojos Atlas no busca chocar, busca rozar. La mecánica celeste ofrece ventanas. Si pasa por detrás de la Tierra respecto del Sol a cierta distancia, puede usar nuestra gravedad como un afinador, alterando su plano para encuentros futuros con otros mundos interiores. ¿Es una ruta migratoria? ¿Una escala de abastecimiento de energía solar? ¿Un punto para detectar señales de civilizaciones tecnológicas porque cerca de los planetas rocosos hay mucho ruido electromagnético? Si fuese un observador nómada, el sistema solar interior sería una feria de luces, satélites, radares, estaciones, transmisiones. No hace falta imaginar intención bélica para explicar el interés. Basta con curiosidad y estrategias de supervivencia a muy largo plazo. En los comités de coordinación científica, la pregunta espinosa es cómo interactuar sin contaminar. Si se trata de un organismo o de una simbiosis mineral-orgánica, una sonda que se acerque demasiado podría alterar ritmos, desprender material o, peor, introducir microbios terrestres. La protección planetaria no es solo para nosotros, también lo es para el otro. Una idea
gana fuerza. Comunicación a distancia mediante modulación de luz y radio, usando patrones matemáticos que trascienden cultura, secuencias de primos, razones de constantes universales, mapas de frecuencias. Pero no somos los únicos que hablamos. Desde el cuerpo del viajero siguen llegando trenes de señales en infrarrojo. Algunos paquetes muestran armónicos, como si un portador principal viniera acompañado de coros a frecuencias bien definidas. La teoría de trabajo. Esos coros codifican contexto, temperatura interna, estado de válvulas, flujo de partículas. Un lenguaje de procesos más que de símbolos. Aquí aparece un dilema filosófico. ¿Y si su lengua no tiene referentes externos como nuestras palabras, sino que es pura autorreferencia de estado? Es decir, no dice hola, sino abro, cierro, distribuyo, caliento, en secuencias que solo cobran sentido desde dentro. Traducir eso desde afuera sería como querer entender el sentimiento de hambre leyendo potenciales de acción en un estómago. Sin embargo, hay puentes. Los ritmos acoplados a rotaciones y periodos orbitales sugieren que el viajero percibe y refleja patrones del entorno. Si construimos mensajes que resuenen con esos patrones, variaciones de luz térmica sincronizadas con nuestras estaciones. Por ejemplo, quizá produzcamos una interferencia que él detecte como familiar. No sería un diálogo en el sentido humano, sino un acoplamiento de osciladores. Pero toda música empieza con un tempo compartido. El público pide certezas. ¿Es vida o no? La respuesta más honesta sigue siendo humilde. Es un sistema que exhibe homeostasis, mantiene condiciones internas, metabolismo exótico, captura energía de partículas y luz débil y la canaliza, locomoción, ajustes de trayectoria y procesamiento de información, modulación de señales. Nuestro manual terrestre diría sí, pero la astrobiología añade matices. Tal vez es una autómata química altamente compleja sin subjetividad. Tal vez es ambos, subjetividad distribuida en una matriz mineral. Al fin y al cabo, nosotros también somos química organizada, que se mantiene lejos del equilibrio gracias a flujos de energía. La etiqueta importa menos que el fenómeno. Hay agencia, y la agencia se dirige hacia nosotros. En paralelo, surgen miedos legítimos. ¿Puede algo así enfermar a la biosfera? Si su química es radicalmente distinta, la probabilidad baja. ¿Podría interferir con satélites? Sus emisiones están en infrarrojo, no en bandas de comunicación habituales. La interferencia sería mínima, salvo acercamientos extremos. ¿Podríamos dañarlo sin querer? Sí. Nuestro radar planetario de alta potencia, mal apuntado y sin estudios previos, podría depositar energía no trivial en ciertas resonancias. De modo que los protocolos se ajustan, potencias bajas, ventanas cuidadas, priorizar recepción, pasiva y luz modulada desde la superficie, señales, ópticas coordinadas desde múltiples observatorios para ofrecer un patrón reconocible sin forzar el sistema. Los artistas siguen llenando la brecha que la ciencia no ocupa. Películas, novelas, murales. En muchos, la imagen que triunfa es la de un animal lento, sabio, que vive a escalas de siglos. No es casual. Nos calma pensar que lo que no entendemos puede ser benevolente. Pero el rigor pide otra cosa, no atribuir intenciones. Lo único que sabemos, en esta historia, es que el viajero ajusta su rumbo para un sobrevuelo cercano, que su interior pulula de actividad térmica organizada, que su piel a veces se vuelve símbolo y que sus emisiones vibran con aritmética. El resto es conjetura, y sin embargo, la conjetura sirve. Nos prepara para protocolos, para pensar en ética, para decidir si encendemos o no una baliza. Hacia el final de este segundo acto, imaginemos que Webb y una red de telescopios sincronizados logran un hito técnico. Un mapa tomográfico tiempo-frecuencia del interior de 3 ojos Atlas, como un ultrasonido infrarrojo. Las imágenes revelan una red que recuerda a micelio. Nodos que se encienden en ráfagas, ramas que se apagan en abanicos,
reconfiguraciones que siguen leyes de minimización de energía. Un físico sonríe. Eso es percolación y teoría de redes. Un biólogo asiente. Eso es fisiología distribuida. Un ingeniero lo reconoce. Eso es control de estado. 3 nombres para el mismo patrón. La moraleja es antigua y nueva a la vez. La vida, o lo que se le parezca, usa los mismos trucos donde quiera que la termodinámica le permita jugar. En el próximo tramo, nos atrevemos con lo más delicado, el momento del encuentro cercano, la coreografía de telescopios y quizá el primer compás compartido. El calendario avanza y la geometría celeste nos regala un ballet. 3 ojos Atlas se aproxima al plano de la eclíptica. No viene de frente, sino con una inclinación suave que le permite pasar por debajo de la órbita terrestre y luego subir, como un delfín que corta la superficie. Los observatorios de ambos hemisferios coordinan una campaña sin precedentes. Óptica, infrarrojo, radar de baja potencia, radiotelescopios atentos a cualquier murmullo fuera de su banda térmica principal. Se acuerda una etiqueta de cortesía. Nada de iluminarlo con láseres de alta energía. Nada de experimento intrusivo. Solo escuchar y tal vez hablar con luz suave. En ese contexto aparece un fenómeno inesperado, una muda parcial de la superficie. Zonas rugosas se vuelven lisas por horas, grietas se sellan y otras nuevas se abren con un diseño que responde a tensiones internas bien calculadas. Esto tiene sentido si el organismo, o la nave, necesita redistribuir esfuerzos por el tirón gravitatorio del encuentro cercano. En ingeniería de estructuras lo llamaríamos pretensado. En biología, remodelación tisular. Lo asombroso es verlo a escala de kilómetros y en tiempo casi real. Y en medio de esos ajustes, reaparece el lenguaje de formas en la piel. Patrones que podrían ser tanto refuerzos cristalinos como banderas. El equipo de análisis de texturas prueba una técnica audaz. Correlacionan las figuras con los estados internos inferidos por los espectros. Resultado: cada patrón superficial coincide con una configuración energética concreta. Es decir, la piel habla del ánimo del interior. Aprovechando la ventana, los astrónomos planean un experimento respetuoso. Proyectar, con varios telescopios, una modulación de luz en el infrarrojo cercano que dibuja una secuencia de números primos y, luego, una relación elegante, la razón entre la circunferencia y el diámetro, expresada en tiempos entre pulsos, un P temporal. La señal es tenue, sumada desde sitios muy separados del planeta para que, desde la perspectiva del viajero, parezca venir de una esfera con latidos coordinados. La intención no es decir algo humano, sino proponer un ritmo que cualquier sistema sensible a patrones podría reconocer como no natural y no aleatorio. En paralelo, los instrumentos escuchan. Durante varias horas no sucede nada extraordinario. Luego, un cambio minúsculo. Uno de los 3 lóbulos calientes altera su fase en una fracción de minuto, ajustándose para que el intervalo entre 2 pulsos coincida con el tiempo de la cuerda principal de nuestra modulación. No todos los ciclos, solo algunos, como una respiración que, por un instante, acompasa con otra. El laboratorio estalla de susurros. ¿Fue causalidad? ¿Fue resonancia? Los análisis estadísticos son prudentes, pero una palabra aparece en las pizarras. Acoplamiento. No es lenguaje en el sentido humano, pero es una forma de sí, un sí denso, material, como 2 péndulos que, colgados en la misma viga, terminan oscilando juntos, aunque nadie quiera que ocurra. El universo ama la sincronía. La prensa, inevitablemente, amplifica. Los titulares hablan de primer contacto. En Fuente Galáctica ponemos freno. Contacto es una palabra pesada. Prefiero decir coreografía. Lo que vemos es la naturaleza profunda de los sistemas abiertos. Si comparten energía y señales, buscan equilibrio dinámico. Nuestra señal fue un empujón suave hacia ese equilibrio. Si el viajero está vivo, habrá sentido ese empujón,
y habrá respondido no por cortesía, sino por física. Y sin embargo, en esa física hay poesía, porque decidimos proponer un ritmo y el otro lo sostuvo por un compás. En tierra, la ética sigue en primer plano. ¿Debemos intentar más fuerte? ¿Debemos proponer ahora patrones más complejos, dibujar, con tiempos de pulsos, relaciones entre constantes fundamentales o mapas de nuestro sistema? El consenso científico retiene el aliento, mas no siempre es mejor. Cargar de información un canal que apenas emerge puede saturar o, peor, forzar comportamientos. La astrobiología recuerda una regla de oro. Primero, no hacer daño. Segundo, observar. Tercero, si se responde, hacerlo al nivel más básico posible. Acordamos otro ciclo de prueba. Esta vez, una variación suave en la amplitud de nuestro brillo, no en el tiempo. Una especie de susurro de volumen que dibuja, con crescendos y decrescendos, la secuencia de Fibonacci. De nuevo, suave, coherente, coral desde varios observatorios. El viajero reacciona de manera distinta. No hay acoplamiento de fase aparente, pero en la tomografía térmica aparece un patrón breve, una onda que recorre de un lóbulo a otro como si una señal se condujera por los túneles internos. En modelos de control, eso es un barrido. En biología, es un potencial en propagación. Es tentador leerlo como recibo. Resistimos el antropocentrismo, pero anotamos el dato. Hay sensibilidad a cambios en el entorno y hay redistribución de energía en respuesta. Si alguna vez definimos vida de manera operativa, esa respuesta entra en la lista. Llega el día del máximo acercamiento. La distancia, aunque enorme a escala humana, es íntima para astronomía de campo cercano. Los telescopios resuelven detalles de decenas de metros. Tenemos, por primera vez, vistas directas de la piel en alta resolución. No es homogénea. Alterna mosaicos de basaltos vítreos con incrustaciones porosas, venas que reflejan más en ciertas longitudes de onda y depresiones dispuestas como puertos. No hay ventanillas, ni antenas, ni nada que huela a tornillo. Hay, en cambio, algo a medio camino entre coral y obsidiana. Y en medio de ese paisaje, puntos que se abren y cierran con regularidad, expulsando plumas microscópicas de gas. Cada pluma, medida en conjunto, imprime una corrección indetectable a ojo, pero precisa en el integrador orbital. Movimiento con intención. En ese minuto infinito del sobrevuelo, la humanidad comparte una sensación que tal vez no teníamos desde las primeras fotografías de la Tierra azul. Una mezcla de fragilidad y pertenencia. No estamos solos en complejidad. Somos parte de una biografía cósmica más grande, donde el carbono y la roca aprenden a bailar con la energía. En las escuelas, los maestros improvisan clases en vivo. En las plazas, telescopios amateur permiten ver un puntito que sabemos que late. En los foros científicos, una conclusión gana espacio. Si el universo produjo al menos una forma de agencia no terrestre, entonces la astrobiología deja de ser la ciencia de la posibilidad y se vuelve la ciencia de la convivencia. Pero no hay final hollywoodense. El viajero no se detiene, no baja, no emite una palabra mágica. Tras el perigeo científico, reanuda su camino. Sus válvulas expulsan pequeñas plumas en secuencia, redondea su órbita hiperbólica y se dirige hacia la zona exterior del sistema solar, con una leve torsión que sugiere que planea otra escala dentro de décadas en algún lugar del cinturón de asteroides. Como toda criatura migratoria, no se queda, y sin embargo, nos deja cargados de datos, de preguntas, de una nueva responsabilidad. En los meses que siguen, analizamos cada bit. Hallamos regularidades nuevas en las bandas orgánicas, motivos que se repiten, quizá genes, minerales. Hallamos ciclos circadianos extraños que no pertenecen a la Tierra ni al Sol. Ritmos propios, acaso heredados de su cuna estelar perdida. Hallamos, por sobre todo, un principio. La vida, en sentido amplio, es la persistencia organizada lejos del equilibrio, y el cosmos parece rico en maneras de lograrlo. Quizá, en la frontera entre roca y polímero, entre calor y vacío,
Hay un espacio evolutivo vasto que apenas empezamos a intuir. Si Tres Ojos Atlas es un ejemplo, no es el único. Solo es el primero que aprendimos a reconocer. Mientras el brillo se apaga con la distancia, queda lo humano. ¿Qué hacemos con este saber? Una propuesta toma fuerza entre agencias y universidades. Diseñar mensajeros lentos, sondas que no sean cajas de metal apresuradas, sino estructuras híbridas capaces de sobrevivir siglos, de oler el polvo, de comulgar con la termodinámica del vacío, no para imitar al viajero, sino para hablar su idioma, ritmos, calor, paciencia. Y así, quizá, cuando otro peregrino interestelar cruce, no solo lo miraremos, lo acompañaremos un tramo, como un pez piloto escolta a un tiburón sin estorbarlo, no por utilidad, sino por cortesía cósmica. Volvemos al principio para cerrar. Si Webb, nuestro espejo al pasado, nos mostrara mañana un latido en una piedra que no es de aquí, ¿estaríamos preparados para aceptar que vida significa muchas cosas? En Fuente Galáctica creemos que sí, si mantenemos el rigor y la imaginación de la mano, porque entender no es reducir, es ampliar. Y hoy ampliamos. La agencia puede ser mineral, la mente puede ser lenta, el viaje puede ser el hogar. Suscríbete a Fuente Galáctica, dale like y comparte este video. Gracias por vernos y hasta el próximo video.